se acerca un fin de semana extra largo y se anunciaron hace unas horas medidas de fuerza, asambleas, estado de movilización y probablemente paros en el sector aeroportuario. Estamos con uno de los sindicalistas claves de ese sector, Ricardo Cirielli. Muchísimas gracias por estar aquí. Ricardo es secretario general de la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico. Bueno, ¿esta es una medida necesaria o es una medida política en el medio del escenario electoral? No, es necesaria. Es contra la política del gobierno que implementó o viene implementando hace 4 años una política llamada la revolución de los aviones, donde permitió que ingresaran empresas llamadas low cost, donde estas compañías no tienen mantenimiento propio, hay muchas condiciones que no las cumplen en cuanto a lo que es seguridad aérea. Se le flexibilizó rápido y se le permitió ingresar a volar al país. Se desreguló la tarifa para los usuarios, se le quitó el piso. Antes había un piso donde ninguna lo podía perforar hacia abajo. Con esto comenzó una guerra de tarifas que están perdiendo todas, ¿no? Porque empezó Avianca a operar en el país con una empresa Avian acá en la Argentina, LASA, que es una empresa de Neuquén, ni siquiera empezó a volar porque se devaluó la moneda, los costos le aumentaron. La política y la situación económica nacional perjudicó al usuario. Esa empresa LASA no empezó nunca a volar. Avian, que es la dependiente de Avianca, cerró sus operaciones, no sabemos si en 2 o en 3 meses vuelve a abrir. Entonces nosotros lo que estamos planteando, LAN Argentina, que es una empresa del grupo LAN, pero la empresa argentina se está achicando, no renueva la flota, dicen que están perdiendo dinero. Y las otras 2 empresas son Aerolíneas Argentinas y Austral, que le está pasando exactamente lo mismo. Y cada vez necesitan más subsidio Aerolíneas y Austral, porque en esta guerra tarifaria no ganan el dinero que corresponde, digamos. Hay un mínimo para cobrar, pero no mucho menos que eso. Y acá todas lo están haciendo, no sabemos si están subsidiadas, en algunas, en el caso de Flybondi sí lo está, las provincias nuestras, el caso de Córdoba, en Bariloche, la ciudad de Bariloche la subsidia. Es dinero de todos los argentinos que va a una empresa privada. Ahora, Ricardo, la gestión anterior, la gestión kirchnerista, no había desregulado los cielos, como usted está señalando en relación a esta, la gestión de Cambiemos. Sin embargo, Aerolíneas Argentinas recibió 5.000 millones de dólares en subsidios desde la estatización en adelante y no mejoró en términos de su rentabilidad y no mejoró el servicio a los pasajeros. Y entonces digo, ¿cuál es la mejor política? Porque en la gestión anterior los cielos no estaban desregulados y tampoco parece funcionar Aerolíneas Argentinas. Sí, Aerolíneas lamentablemente estuvo mal privatizada en la década de los 90, que fue Iberia quien la tomó, la manejó, la vació. En el 2001 hubo luego de una defensa de todos los trabajadores, inclusive del pueblo argentino, se recuperó, pero la volvieron a privatizar, que fue el gobierno de la Rúa, y la tomó Marsans, que la tuvo 7 años hasta el 2008, donde la vació, la achicó, perdió mercado, y era una empresa privada, no funcionó ahí como una empresa privada. En el gobierno de Cristina Kirchner la estatizó, porque no había competencia prácticamente, solamente estaba LAN. Y bueno, después en la gestión de Cristina Kirchner la ordenaron, se invirtió mucho mantenimiento en lo que es el mantenimiento de la flota, se hizo un hangar nuevo, el hangar 5, que es propiedad de todos los argentinos, y quizás yo he sido crítico en esa oportunidad de que no estaban haciendo todavía una gran expansión, y la discusión que yo tenía era que Aerolíneas debe ser eficiente y rentable en aquellas rutas donde tienen competencia, y no necesariamente tiene que ser rentable una ruta como Catamarca, Santiago del Estero. Ahora, no es rentable, no lo fue y no lo sigue siendo, pues, estructural e históricamente Aerolíneas Argentinas. Sí, pero puede ser, primero que cumple un rol social Aerolíneas Argentinas. Pero tiene que ser deficitario. Durante el kirchnerismo 5.000 millones de dólares, Cambiemos ya lleva 1.000 millones de dólares de subsidios y sigue siendo deficitaria. Si se ha mejorado la situación ha sido porque bajó el petróleo, el precio del petróleo. No, está subiendo el petróleo. A lo largo de los últimos fluctúa, años. Son variables que no las puede controlar la ninguna devaluación mejoró un poco las cuentas, pero no sigue siendo una empresa deficitaria. ¿Hay alguna responsabilidad de los gremios en esto? Quiero decir, por ejemplo,
los pilotos de Aerolíneas Argentinas tienen derecho a faltar a su trabajo, o sea, no ir a trabajar en el día de su cumpleaños y el día siguiente. ¿Por qué ese derecho? No, eso lo negociaron porque es una ellos tienen días libres en el año y en el mes. Y cuando les toca el cumpleaños lo que hacen es pedir que no lo programen esos días de vuelo, pero no es un problema que le afecta a la compañía, sino en vez de aquel que cumpleaños lo programen, lo desprograman y programan a otro. Eso se hace todo, creo que 60 días antes del vuelo. Entonces es algo que es un sistema, nada más que ellos lo solicitaron. Pero es un sistema que demanda más gente, porque si no voy a tener un recurso humano el día de su cumpleaños, lo tengo que reemplazar con otro. Los 4 días siempre los tienen todos, lo único que dicen es, metémoslo en mi cumpleaños. ¿Existen otras compañías aéreas que el día de su cumpleaños tengan derecho a...? No lo sé, no, lo desconozco. ¿Por qué? No es el problema ese, si vamos a hablar de déficit de la compañía. Bueno, pero a ver, todo influye, ¿no? Porque hay regulaciones, por ejemplo, tienen 3, 4 días de descanso en un destino comparado con otras compañías aéreas que les va bien y que cumplen un servicio público, que llegan a un destino y al otro día emprenden el regreso. ¿Por qué la estructura regulatoria del empleado, de los pilotos en este caso, es tan beneficiosa comparativamente con otros trabajos también muy exigentes que no tienen ese tipo de beneficios? No, es una regulación, casi todos los pilotos en el mundo tienen las horas de descanso correspondientes, como siempre, pero no 3 o 4 días. De acuerdo a la cantidad de horas de vuelo que están teniendo, al destino, al uso horario. Es decir, son varias variables que en función de eso le corresponden una noche o 2 noches descansar en una cama. Porque ellos la mayoría de las veces duermen arriba de un avión, ¿no? Es decir, en condiciones no como cualquier persona normal lo puede llegar a dormir. Y no están trabajando. De parte de los sindicatos aeroportuarios, que son sindicatos fuertes, con que haga uno paro complican la vida de millones de personas, ¿no hay ninguna autocrítica de cuál ha sido su rol en esta construcción deficitaria endémica y estructural del sector y de Aerolíneas Argentinas en particular? Sí, digamos, somos varios sindicatos, no todos pensamos de la misma manera. Algunos consideramos que, en el caso nuestro, que la instancia de molestar al usuario es lo último, que siempre hay que evitarlo. Pero llega con demasiada frecuencia y sobre todo yo estoy hablando por cada largos. uno de los sindicatos, no puedo manejarme por todo, hay otros quizás la primera instancia es hacer un paro. Nosotros somos respetuosos del usuario, porque es quien nos da el dinero para que la empresa pueda funcionar, pero hay veces que las políticas de los gobiernos perjudican tanto al trabajador o a la actividad que no queda otro motivo otra manera de protestar haciendo una media fuerza. Ahora, la política de los gobiernos no la votan los ciudadanos en las elecciones. Este año hay elecciones, en agosto las PASO, en octubre. ¿Que votan qué? Votan a un gobierno que tiene sus determinadas políticas. Estamos a meses de que los ciudadanos vuelvan a decidir qué políticas quieren, entre ellas qué políticas aeroportuarias. ¿Por qué un sindicato se arroga la representación de la ciudadanía en términos de la definición de una política aeroportuaria? En el caso actual, Macri se prometió, en la campaña del año 2015, se comprometió a que iba a ser la eficiente Aerolíneas Argentinas, que no la iba a achicar, que la necesitaba, que no la iba a privatizar. Y fue por eso que seguramente habrá tenido muchos votos de los aeronáuticos. Lamentablemente no hizo nada durante todo ese periodo, durante estos 4 años, donde nos encontramos al final de los 4 años, donde no solucionó definitivamente el problema de Aerolíneas Argentinas y Austral, que uno de los problemas que tiene es no renovaron la flota. En la aviación, para bajar los costos y para aumentar las ganancias, hay que invertir fuertemente, poner aviones nuevos, con la última tecnología, con mayor alcance, que consuman menos combustible. Eso no lo hizo este gobierno. Sin embargo, con la política que aplicó, están cerrando otras empresas privadas que no tienen nada que ver el Estado. Si no es responsabilidad del Estado, de la política. Andes no tiene nada que ver el Estado, sin embargo, no paga el salario hace varios meses, solamente le dio 10.000 pesos de anticipo este mes y posiblemente cierre. Avian ya cerró. Entonces, ahí es un problema de la política y no un problema ni de aerolínea ni de los sindicatos. Ahora, Ricardo, no hay otra manera de verlo. Pienso en una aerolínea efectiva, eficiente, que es un servicio público, que es Air Canada. Air Canada no es más aerolínea estatal, es una aerolínea privada desde 1988 y tiene estándares de altísima calidad, tiene vuelos de cabotaje ramificados, extendidos en todo el territorio y no es una aerolínea del Estado. Entonces, ¿por qué seguir pensando que tiene que ser privado o estatal, sino que tiene que ser eficiente? Se sostiene una aerolínea que demanda $6.000 millones de subsidios. Eficiente tiene que ser siempre. Pero no lo ha sido. Bueno, yo nunca la gestioné.
pero es parte... Hubo varios gestores por parte de los estados, pero ¿no? digo, y mucho sector privado, hace 20 años que la tuvo el privado. Pero Ricardo, ustedes están tallando fuerte, intentando tallar fuerte en la definición de la política que se va a aplicar en aerolíneas, de manera que tienen una concepción de cómo se tiene que gestionar. Y sin embargo han intervenido históricamente en esa puja de alguna manera. Como sugerimos nosotros, cualquier aeronáutico sugiere lo mismo, porque conocemos cómo es en el mundo. Y para dar un ejemplo, en Estados Unidos las empresas norteamericanas le están pidiendo al gobierno de Donald Trump que las proteja ante el avance de las empresas árabes, Emirates, Qatar, que se están metiendo en Estados Unidos y para darle protección están pidiendo al gobierno que las proteja. Y el gobierno norteamericano, aunque acá algunos digan que son liberales, son uno de los gobiernos más proteccionistas en el mundo. No, bueno, y el de Trump particularmente, por eso la guerra comercial con China, por Están ejemplo. protegiendo sus industrias, no solo la aeronáutica, la automotriz, sí, no se sabe bien cómo va a terminar esa historia de tanto proteccionismo, ¿no? Yo creo que el norteamericano prefiere un Trump y no uno liberal que ponga las empresas en China donde pierden fuente de trabajo. Él está tratando de recuperar el trabajo para el norteamericano y el ingreso seguramente para los norteamericanos. Acá en la Argentina lo que queremos nosotros que Macri o el que venga haga lo mismo, nos proteja. Hace una semana atrás... ¿Por qué no competir en lugar de ser protegidos con subsidios de 5.000, 6.000 millones de dólares? Son empresas privadas que piden que la proteja el Estado, porque hay cosas que no dependen del privado. Y en Estados Unidos compiten mucho todas las empresas privadas. Pero digo, ¿por qué no competir si parece que la competencia genera una dinamización yo estoy de acuerdo con de la que calidad? No le tenemos miedo a la competencia, lo que tenemos que tener herramientas, y en el caso de aviación necesitamos reglas claras, equipos nuevos. Bueno, podemos competir con 10 aviones como tiene Aerolíneas Argentinas en internacional, y con este último acuerdo que firmó Dietrich la semana pasada con los Estados Unidos, donde ellos tienen 3.000 aviones, estas empresas, contra Aerolíneas y LAN, que apenas superan los 100 aviones. Entonces, una competencia desleal, y es ahí donde el Estado tiene que intervenir para dar un marco de protección al mercado. En 2015, cuando fueron las elecciones presidenciales, ¿decidió el Sindicato Único de Aeroportuarios una medida de fuerza como esta, cuestionando la política aeroportuaria, que ya demandaba 5.000 millones de dólares de subsidio en ese momento? ¿Sí hicimos? Sí. No recuerdo, nosotros no hicimos. No hicimos. Quizás hemos hecho protestas, alguna medida pequeña, pero... ¿Estaban de acuerdo con una política aeroportuaria que demandaba 5.000 millones de dólares de subsidio? No metemos en eso porque nosotros... Pero ahora se están metiendo. No administro. No, yo no estoy cuestionando a Macri lo que pone o lo que no pone. Lo que digo es lo que no hace. Porque lo que está poniendo capaz que está mal puesto. Si el gobierno argentino renueva la flota, la mantiene como corresponde a Aerolíneas Austral, cosa que no hizo. Los únicos aviones que entraron en este periodo fueron los contratados por el periodo del gobierno anterior. Y no estoy defendiéndolo al gobierno anterior, porque yo nunca lo defendí, sino estoy diciendo que no gestionaron, no hicieron las inversiones que correspondían, y estamos en esta situación ahora, donde Aerolíneas Austral no tienen capacidad de competir con las grandes compañías internacionales, y en cabotaje se está cayendo todo. Entonces ahí es donde está fracasando la compañía. Hubo un acuerdo de la semana pasada que firmó Dietrich con el gobierno norteamericano, donde le entregó todas las rutas a las empresas norteamericanas, necesariamente, porque había 112 frecuencias para cada país. Del lado argentino se estaban usando 31 y del lado norteamericano 70. Ambos lados tenían capacidades todavía para aumentar. Sin embargo, Dietrich eliminó ese tope y ahora pueden volar todas las veces que quieran, venir a todos los puntos argentinos, y es una competencia desleal, es como abrir la importación en la industria, no sé, automotriz y comprar todo desde afuera. Destruimos la industria nacional en cuanto al transporte aéreo, se cierran fuentes de trabajo. Ahora, Ricardo, la manera de analizar estos temas tan sofisticados y complejos de una industria también sofisticada y compleja es anunciar medidas de fuerza, porque van a impactar, por ejemplo, en el turismo, que seguro es una fuente de ingresos y que genera también trabajo en la Argentina. ¿No hay una manera de construir una mesa de negociación y de conversaciones y de análisis de la situación más interesante que la medida de fuerza, el paro, la demora de vuelo, la complicación de la vida de la gente? La decisión quizás se transmitió mal, pero nosotros hoy lo que dijimos fue que estábamos aclarándole a la opinión pública qué es lo que está pasando en el transporte aéreo comercial argentino. Que de no cambiar el rumbo, se corre el riesgo de quedarnos sin transporte aéreo en la Argentina. Y van a venir empresas del extranjero con empleados de otras nacionalidades. Está bien, pero están alertando acerca de la posibilidad de paros. ¿Va a haber paro el lunes 8 y el martes 9?
del lado de nuestro sindicato y del grupo no. No, nosotros... ¿Demoras en los vuelos? Mañana teníamos una reunión con el ministro Dietrich. Hoy nos llamó de la despacho de él y nos pidió que correrla para el día miércoles próximo. Nosotros queremos hablar y la reunión la pedimos nosotros, no es que a él se le ocurrió y nos llamó. Queremos dialogar, que justamente la falta de diálogo en el transporte aerocomercial nos llevó a esta situación, donde hace más de 2 años que no hablamos con el ministro del área. ¿En cuánto cerraron las paritarias este año? Son parciales los acuerdos. Nosotros firmamos el 15,2 y estamos en cuanto a inflación a marzo de este año. Ahora en este mes nos tenemos que volver a reunir para ver la inflación de abril, mayo y junio. Por tramos la van haciendo. Sí, se la estamos haciendo por tramos. Bien, ¿están logrando superar la inflación, el acuerdo paritario pasado? Hace 1 año y medio más o menos que estamos igual a la inflación. No estamos ni atrasados ni adelantados. En otras épocas esto varía, ¿no? Hay épocas donde nos subimos un poco más y otras que está un poco menos. Ricardo, para pasarlo limpio, porque hoy Pablo Viró hablaba de demoras en los vuelos que podían sucederse, ¿va a haber servicio aeroportuario el lunes y martes de todos los gremios que le garanticen a la gente que van a poder usar libremente este fin de semana extra largo y el turismo se va a robustecer? En función de lo que venimos conversando todos los sindicatos y el nuestro en particular, no vamos a hacer ningún tipo de medida. No puedo garantizar si le ocurriera algo inesperado a algún sindicato y tenga que hacer una medida, como algún despido o algo, pero sacando eso, solamente los controladores vienen haciendo... ¿Por un despido pararía un gremio que para todo el sector? No estoy dando como ejemplo. Lo que digo es que el Sindicato de Controladores de Tránsito Aéreo hace un mes que vienen haciendo determinados tipos de medidas anunciadas con anticipación, porque están reclamando cuestiones de ellos y de inversiones también en la zona de todo lo que tiene que ver con el tránsito.